Capítulo 7. Un nuevo comienzo, parte 3. Fue exactamente como dijeron. El efecto secundario de esta técnica tabú fue borrar todos los recuerdos de las personas anteriores a la era a la que regresaba, así como su cultivo. Lo que los expertos desconocían era que San Yi aún conservaba fragmentos de su pasado, y que su corazón marcial seguía siendo el mismo que antes de regresar. San Yi poseía un corazón de roca tras 400 años de cultivar el sufrimiento y la meditación, había perdido todos los lazos. Matado a millones de enemigos y se había aislado para cultivar solo con su talento e instintos. Todo aquello fortaleció su voluntad de una manera inquebrantable. San Yi mantuvo en su núcleo lo que consideraba fundamental, no olvidar que su inteligencia era, según él, demasiado baja. Gracias a esa chispa de conciencia, supo que sus padres habían muerto de viejos en silencio, que él se había mantenido fuerte y que presencias poderosas lo habían ayudado durante siglos. Al recuperar el control de su cerebro, su conciencia se trasladó al espacio mental. En ese vacío encontró varias tiras de jade, un caldero y 2 fichas. Tomó un jade y, por puro instinto, depositó su energía mental en él. Allí halló la información que le permitió comprender el milagro. 2 expertos habían usado una técnica prohibida para devolverle la vida a los 12 años y enviarlo a otro mundo rico en y para que entrenara. Al alcanzar la fuerza suficiente, debía ascender al plano divino y elegir una de esas fichas. El jade también explicaba que debía buscar una secta para obtener recursos. San Yi tomó las 2 fichas de sus maestros, las colocó en el suelo, se arrodilló e hizo 3 reverencias solemnes. En su corazón, aquellas personas que tanto hicieron por él sin ser su familia merecían todo su respeto. Decidido a seguir los consejos de sus maestros, comenzó a caminar por el bosque. No temía que le robaran, pues el espacio en su mente era inexpugnable. Cazó algunos animales para alimentarse y se aseó en un río, comportándose como un aventurero experimentado antes de siquiera pisar una ciudad. Al anochecer, buscó refugio en una cueva. En el fondo, encontró el cadáver de un hombre con un corte fatal en el vientre. No parecía haber sido fuerte, pero vestía una armadura de cuero de buena calidad. San Yi se la quitó, junto con su espada y una bolsa de cuero que contenía un mapa y 40 monedas de plata. Al estudiar el mapa, identificó su posición. A 2 días de camino se alzaba las sectas de plata, llamada así por las ricas minas de la región. Sin embargo, San Yi puso su mirada en una de las 6 más poderosas del continente, la secta del hierro, el lugar ideal para quienes seguían el camino del refinamiento corporal. Sabía que no sería fácil entrar, una secta de tal calibre no aceptaría a cualquiera. Decidió quedarse en la cueva para fortalecerse. Recordaba vagamente haber entrenado sin energía espiritual y haber progresado rápido. Ahora, con él y del mundo a su favor, el proceso sería asombroso. Su plan era claro, cultivar primero su energía mental, ya que era más difícil de detectar y le otorgaría una ventaja táctica. Buscó en su mente el jade del primer nivel de energía mental, el método de cultivo de nivel divino, la cima iluminada. Se decía que esta técnica no solo otorgaba un poder mental inmenso, sino que mantenía la mente tan limpia que permitía alcanzar estados de iluminación para superar cuellos de botella o dominar técnicas complejas en instantes. Repasó los versos y comenzó a extraer energía del mundo. Él y era purificado por las frases de la técnica y, siguiendo el sendero trazado por su creador, se transformaba en energía mental pura. El objetivo de la primera capa del primer reino era crear un palacio mental. Una vez que este espacio se formara por completo, habría alcanzado oficialmente el primer nivel de su nuevo camino hacia la divinidad. Mucho dependía de la percepción y el talento del cultivador, es decir, de la profundidad de la conexión mental con la energía espiritual. Como se había visto anteriormente, el talento y la percepción de San Yi eran tan abrumadores que podían incluso arrebatar energía de especialistas mucho más fuertes que él. Para avanzar, solo tenía que imaginar un lugar y recitar el mantra de la técnica en su cabeza de forma cíclica. Tras 2 días de entrenamiento ininterrumpido, logró consolidar con éxito la primera capa de la técnica. La segunda capa de este entrenamiento mental consistía en dotar de forma y detalle a ese espacio creado en la mente del cultivador, trabajando en su realismo hasta que, al alcanzar la tercera capa,
el lugar se formara por completo en el plano espiritual. El lugar elegido por San-Yi fue una casa pequeña. Ese había sido el consejo fundamental de su maestro: cuanto más pequeño y realista fuera el refugio en la mente de la persona, más veloz y eficiente sería el proceso de cultivo. El siguiente paso lógico sería reforzar esa estructura y, más adelante, expandirla hasta crear una aldea entera para aumentar su rango de poder. Sin embargo, existía una advertencia crucial que San-Yi grabó en su memoria: era vital que esta casa de su imaginación no fuera la representación de un lugar real que hubiera conocido. Si el cultivador intentaba replicar un sitio existente, su mente quedaría irremediablemente bloqueada una vez que la construcción estuviera completa, impidiéndole alcanzar niveles superiores de iluminación. Con la pequeña cabaña comenzando a materializarse en su conciencia, San-Yi sintió cómo su percepción del mundo exterior se agudizaba, preparándolo para los desafíos que la secta del hierro le depararía. Capítulo 8. Cultivación de nuevo, parte 1. Después de consolidar la primera capa y crear su pequeña casa mental, San-Yi progresó desde el primer paso del nivel inicial hasta la cima del primer nivel en tan solo 11 días. Superó los obstáculos sin problemas y avanzó hacia la segunda capa. En esta etapa, entró en un estado de iluminación, un fenómeno espiritual que normalmente solo es accesible para aquellos cercanos al reino divino. Su velocidad de cultivación se disparó. Era como si el mundo mismo lo hubiera extrañado durante su exilio en la tierra estéril y ahora la energía espiritual abrazara su talento con fervor. Un mes después, alcanzó la cima de la segunda capa y despertó de su trance. Tenía mucha hambre, una necesidad mundana que lo obligó a interrumpir su avance. Si otros expertos supieran que San-Yi abandonó un estado de iluminación, algo que muchos no logran en toda una vida, simplemente para buscar comida, lo matarían por tal sacrilegio. Por supuesto, él desconocía la magnitud de ese estado, así que se dedicó a alimentarse plenamente. Su mente estaba mucho más clara y la casa en su conciencia tomaba forma. En la tercera capa, la construcción se completó. Luego, al entrar en la parte media del reino, comenzó a mejorarla añadiendo paredes, puertas y ventanas. San-Yi alcanzó así la tercera capa de la técnica. Esta vez, sin el estado de iluminación, el proceso fue más pausado. Sin embargo, su eficiencia para convertir el y del mundo en energía mental era mayor, por lo que el cultivo real se volvía más fluido. Necesitaba absorber grandes volúmenes de energía para comprender los fundamentos y evitar cuellos de botella futuros. Para alguien con su talento, solo era cuestión de tiempo y comprensión, ascendió de nivel de forma natural. En las grandes sectas del reino divino, los cultivadores de energía mental son temidos por su base sólida, ya que es un camino que no puede acelerarse con drogas. No obstante, es raro encontrar a quien se dedique exclusivamente a ello, pues suele usarse como complemento para la alquimia o la forja de armas. Por eso, la especialista amarilla se había esmerado tanto en ayudarlo. Expertos con tal potencial mental son escasos y valiosos. San-Yi dedicó casi 2 meses a llegar a la cima del tercer nivel. Se detuvo para comer y consolidar sus hallazgos. Mientras reflexionaba sobre su vida, aunque los recuerdos eran borrosos, sentía el peso de los 400 años de lucha, muerte y soledad. Comprendió que olvidar fragmentos de su pasado doloroso era una bendición. Según las notas de sus maestros, la cultivación era un camino solitario, pero él estaba decidido a seguirlo para saldar su deuda de gratitud con ellos. Espero que mi vida sea un poco más colorida con el tiempo y no solo el blanco y negro que he vivido hasta ahora, murmuró para sí mismo. Esta reflexión fortaleció su espíritu marcial. Ya no dependía solo del instinto, ahora su intelecto desarrollado le permitía evolucionar más que en sus siglos de soledad. Recitó el mantra del cuarto nivel y rompió la barrera hacia la etapa intermedia. Al entrar en la cuarta capa, su poder de ataque mental se volvió devastador, a pesar de seguir siendo invisible. En combate, la diferencia entre un cultivador de tercera capa y uno de cuarta es insalvable. San-Yi continuó construyendo su casa mental, añadiendo habitaciones y ventanas para representar la quinta y sexta capa. En la secta de su maestra, este método de visualización facilitaba el dominio del mantra. Tras 3 meses, alcanzó la cima de la cuarta etapa. El cultivo mental era agotador para el cuerpo,
no podía pasar más de 3 meses sin comer, aunque el cultivo revitalizaba su mente y eliminaba la necesidad de dormir. Decidió entonces un cambio de estrategia, usaría su energía mental para potenciar su refinamiento corporal y, posteriormente, su cultivo de I. De este modo, su físico resistiría mucho más tiempo sin sustento. San Yi ignoraba que la forma más sencilla era usar una píldora de ayuno, un recurso común en las sectas, pero su método, aunque difícil y ridículo para otros, era viable gracias a su talento excepcional. Aunque el refinamiento corporal suele ser más complejo que el cultivo de I, San Yi tenía una perspectiva diferente. Había leído en las notas de su maestro que la base fundamental del primer reino del I era la modificación y fortalecimiento del cuerpo. Sin un recipiente sólido, ninguna técnica superior al reino del alma podría sostenerse. Por supuesto, el fortalecimiento físico es un pilar fundamental, especialmente para cultivadores como San Yi que buscan el refinamiento corporal extremo. El hecho es que, para la mayoría, el cuerpo deja de ser el foco principal una vez que avanzan, ya que un cultivador convencional muere si su dantian, la fuente de todo el poder, es destruido. Esto se vuelve más crítico al alcanzar el reino del alma, donde la verdadera vida reside en la esencia espiritual. Mientras el alma no sea aniquilada, el cultivador puede persistir hasta que se agote su energía vital. Sin embargo, San Yi, poseyendo una habilidad innata para el refinamiento corporal, decidió que su cuerpo no sería solo un recipiente, sino una fortaleza. Al fortalecer su físico, garantizaba que su cultivo de I fuera más consolidado y rápido, aprovechando ahora el flujo ilimitado de la energía espiritual del mundo, su percepción agudizada y el soporte de su energía mental. Así, evocó en su mente el mantra del método de cultivo para el refinamiento corporal, el cuerpo inmortal. Se le otorgó ese nombre porque se dice que, al alcanzar el nivel divino, el cuerpo del practicante se vuelve prácticamente indestructible. Solo si la persona desea entregar su vida, como aquel anciano de la secta de su maestro que se sacrificó por los suyos, la muerte podría reclamarlo, de lo contrario, es una cima inalcanzable para el destino común. San Yi comenzó el proceso de refinación. Gracias al apoyo de su energía mental en la cuarta capa, que actuaba como un catalizador perfecto, logró entrar en la primera capa de la técnica en apenas un día. Luego, solo le tomó 3 días adicionales alcanzar la cima de la primera capa. La energía espiritual del mundo fluía hacia sus células, obligándolas a trabajar y regenerarse a una velocidad asombrosa. Además, San Yi conservaba los vestigios sensoriales de su vida pasada, sus músculos y huesos parecían recordar el proceso, respondiendo con una obediencia que aceleraba su evolución mucho más allá de lo que cualquier genio convencional podría soñar. Su cuerpo infantil empezaba a endurecerse, ocultando una fuerza que pronto dejaría de ser humana.